Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Ahora, el concepto de propiedad es un concepto que lo define nuestra Constitución. Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que tiene un nacional. Es decir, puede comprar tierras, puede comprar un departamento, puede comprar una fábrica, puede trabajar. ¿La cantidad de tierras sin limitación de hectáreas? Eso no puede tener limitaciones porque la limitación es algo que no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto. Vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Carne de Máquina, un ciclo hecho por laburantes para las y los laburantes de nuestra Argentina. Se pone al aire los domingos por streaming, por Radio Semilla de 11 a 13, con una repetición los miércoles desde las 22 a través de por Radio Semilla. Y los martes, a partir de las 14, vamos por Radio Nauta. Este es un programa federal, tenemos compañeros en Jujuy, en Salta, en Neuquén, en Rosario, en Comodoro Rivadavia, en Esquel, Chubut, en Gran Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Valencia, España, algunas contribuciones esporádicas desde Bolivia. Y hoy le damos la bienvenida a Osvaldo, el Chango, desde La Rioja, que se suma a este proyecto de comunicación alternativa. Hoy vamos a hablar sobre algo que creo que varios nos cuestionamos, ¿no? ¿Somos o no somos racistas las argentinas y los argentinos? Creo que tiene que ver con lo que muchos denominan la idiosincrasia, la argentinidad, pero que son actitudes y cuestiones naturalizadas que por ahí tenemos que rever. Es algo que se puso en el tapete junto con una campaña que muchos consideran contra la Argentina. Hoy vamos a tratar sobre eso. Y muy de la mano, la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, cómo nos indignamos con ciertas cuestiones sobre los extranjeros, sobre todo sobre el extranjero pobre que viene a buscar el mango, igual que uno, a buscar su sustento, pero no decimos nada cuando los que llegan son los extranjeros que vienen a comprar nuestros territorios. Así que hoy estamos con Raúl Nudel, con Omar Rombolá y con nuestra más reciente incorporación. Bienvenido al plantel, a Osvaldo, que está desde La Rioja. Bueno, muy bienvenidos, yo soy Marcela Gutiérrez y saludos a toda la audiencia de Carne de Máquina. Abriendo el tema, inicialmente en esto que iniciaba Marcela, el tema de el racismo y utilizar la palabra acusatoriamente tiene una gran cuota de hipocresía, particularmente en qué se originó, en qué un actor, toda esta saga que saltó por las redes y que es todo un gran barullo con actores y referentes que incorporan el tema o con directamente relacionado con el final del Mundial y las situaciones entre el final del partido entre España y Argentina, y de ahí saltar y brincar por distintos temas del racismo y acusaciones, donde particularmente si empezamos por las potencias que se han hecho cargo de las acusaciones, en Estados Unidos, digamos, tenemos
sus políticas históricas de esclavización de los negros en el sur, de los negros en Alabama, de los negros en los distintos lugares del país, segregados por distintas causas y en forma permanente agredidos por la policía y por los sistemas de seguridad, particularmente ahora en Estados Unidos con la ofensiva antiinmigratoria, con el ICE. Entonces, hablar del racismo tiene una gran connotación hipócrita, y que particularmente está preñada, digamos, la temática está, digamos, asimilada por intereses económicos de explotación de sectores que racialmente están desprotegidos y que necesitan, justamente, como decía Marcela, resolver su vida y migran o son parte de sociedades que son y ocupan el lugar más débil en la pirámide social. Particularmente acá en la Argentina, con la población extranjera, boliviana, paraguaya, que ocupa laboralmente los puestos de menor calidad, de menor retribución económica en la construcción particularmente. En fin, es un tema muy ríspido para tomarlo acusatoriamente y hacernos cargo de la acusación de racismo. Raúl, coincido bastante. Mira, yo la pregunta que me haría si los argentinos, la Argentina es racista o no es racista, si la cultura argentina tiene características racistas, y vamos a llegar a la inevitable conclusión de que sí. Yo por ahí lo particular en este racismo que tenemos en Argentina es que es un racismo clasista. Y fue históricamente así, digamos, desde la colonia para acá, porque ese racismo estaba ligado al poder. Entonces estaba ligado a la demonización de aquellos que querían dominar, de aquellos que querían exterminar. Y eso se ha trasladado en la cultura argentina y hemos asumido como clase social valores que no pertenecen a nuestra clase, que pertenecen a la clase dominante. Entonces, pecamos nosotros de un racismo clasista que lo aplicamos a los chilenos, lo aplicamos a los bolivianos, lo aplicamos a los paraguayos. Y tiene que ver con eso. Fíjate, no hace mucho hubo una política de demonización con los mapuche que tenía que ver con el valor de la tierra de los mapuche. O sea, y eso hacía que se los marginara, se los demonizara, se les dijera nuevamente que no quieren a la nación, nuevamente que no quieren a la patria. Mira tú, cómo somos los argentinos, somos repatriotas cuando va a jugar la selección argentina, pero se llevaron 700 kilos de oro para Gran Bretaña y nadie dijo nada. Entonces digo, ¿cómo estamos engañados con eso? Yo creo que sí, que somos racistas en ese sentido y somos profundamente racistas y eso nos permea a todos, porque lamentablemente lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en las escuelas, lo podemos ver en el ámbito cotidiano en que nos movemos, digamos, ¿no? Cómo miramos, cómo tratamos, cómo nos relacionamos con un compañero boliviano, con un compañero indígena, con un compañero pobre. Y en eso se monta una política económica, se monta una política de relación, se monta una política de autoridad, de verticalismo, y nos fragmenta, nos divide, lamentablemente. Entonces,
si pudiéramos nosotros mirarnos más como iguales entre todos aquellos que estamos por abajo, sería mucho más difícil poder, por ejemplo, erradicar de la tierra a muchas poblaciones históricas, ancestrales, originarias, que fueron marginadas en la política de colonización hacia las periferias, y ahora resulta que esas tierras de las periferias tienen un valor que antes no tenían, entonces los tienen que sacar de esas tierras. Pasa en Jujuy, pasa en Salta, pasa con los mapuches en el sur. Entonces el valor en el cual están asentados en esa tierra que era marginal en aquel momento, hace que tengan que despojarlos nuevamente. Bien. Y en ese despojo aparece el racismo en todas las medidas represivas, todas las medidas judiciales, en todas las medidas legislativas que tienen ese objetivo. Entonces yo digo, sí, somos profundamente racistas, y el racismo tiene casi particularmente ese sentido, digamos, ¿no? De poder implementar políticas de dominación con los que joden. Lamentablemente, ahora con este pensamiento más extendido del fascismo, porque el racismo es una de las características principales del pensamiento fascista, teniendo un gobierno como tenemos, cobra cuerpo este racismo en todo lo que es la institucionalidad. Y ya lo hemos visto en las medidas que han tomado. Coincido al 100% con lo que plantearon los compañeros. Hay distintas expresiones de ese racismo, esa xenofobia, ¿no? Y sorprende que muchos se hagan los sorprendidos, ¿no? Cuando se nos acusa como nación, como pueblo, de cimentar el racismo, la xenofobia, ¿no? Pero voy a dar algunos ejemplos de cómo ese racismo y la xenofobia es muy útil y sobre todo da ganancia, ¿no? Por ejemplo, estuve mirando un poco y la mayoría de los extranjeros que trabajan de manera informal en Argentina cobran un 20, un 30% menos que los nacionales, ¿no? ¿Cómo se aprovecha ese racismo? Los comerciantes, sobre todo, de cómo se aprovecha esa situación, ¿no? Luego nos sorprendemos cuando se habla del trato al inmigrante acá, ¿no? Al migrante. Recuerdo una asamblea de la UOCRA llamada por el prominente integrante del batallón 601 del ejército, hablo de Martínez, ¿no? De Gerardo Martínez, para expulsar trabajadores bolivianos de obras, ¿no? Me llamó la atención esa asamblea, que fue hace unos cuantos años atrás, pero existió. Y en contrasentido, recuerdo en los años 80, y en un sentido opuesto a eso, cómo en una represa, no me acuerdo si era Itaipú o Yacyretá, se generó una huelga de los dos lados, ¿no? Tanto del lado argentino como del lado paraguayo, coordinando, ¿no? La huelga. Creo que eso nos da un camino, un sendero para pensar, ¿no? Para pensarnos. Porque los trabajadores no tenemos patria. Nuestra patria es el mundo. Y los capitalistas tampoco tienen patria. Su patria es el dinero. Entonces, creo que es importante reflexionar alrededor de estas cuestiones. Otro tema que también es aprovechado por las clases dominantes, sobre todo las rurales, es utilizar el racismo para el abuso sexual. Estamos hablando del chineo, ¿no? Que sigue en pie en distintos puntos del país, del interior, ¿no? Que el chineo es la forma más vil, es la forma más espantosa de expresión de ese racismo y esa superioridad de las clases dominantes, porque justamente el racismo, como decía el Chango, acá en Argentina es de clase, ¿no? Es un racismo clasista. Creo que la persecución a los vendedores que son senegaleses y distintos
países africanos, acá en Ciudad de Buenos Aires, el maltrato a nuestros compañeros bolivianos y paraguayos, que sucede muchas veces en los lugares de laburo, con el epíteto muchas veces discriminatorio, aunque a veces afectuoso, pero muchas veces discriminatorio, de bolita y paragua, ¿no? Creo que hay que reflexionar sobre eso. Y la persecución aquí también en Ciudad de Buenos Aires por parte de Macri, el Macri que persigue a nuestros compañeros bolivianos, paraguayos, la persecución a los migrantes que tratan de calcar la ICE de Trump, ¿no? Así que, bueno, hay múltiples cuestiones, ¿no? A los compañeros que viven en las villas, a los compañeros que viven en los barrios populares, también se los margina. Y creo que hay que tomar el guante, ¿no? Más allá que los que hablen tengan mucho que decir también del lugar donde viven, ¿no? Pero hay que tomar el guante y vernos, ver nuestras actitudes, nuestras propias actitudes. Y para cerrar, justamente vuelvo a las represas donde los trabajadores, los obreros paraban de los dos lados y se hermanaban realmente, porque eso es lo que somos, ¿no? Una clase. Y nuestra patria es el mundo, y somos una misma clase con las mismas expectativas, los mismos sueños, las mismas necesidades. Nuestra vida se parece mucho más a la del obrero boliviano que a la de los capitalistas argentinos. Así que, bueno, nada, tenemos que reflexionar mucho y tratar de soldar esa unidad, que es lo que vale para nosotros. Sí, me encanta que hayas mencionado el tema del chineo. Acá en Salta se ha impulsado desde las comunidades la ley doctorina, que lleva el nombre de una lideresa wichí, que tuvo mucha relevancia acá en Salta y que condena el chineo, que no lo denominamos como tal, sino simplemente como lo que es, ¿no? Un abuso sexual con un grave componente racializado, y que también afecta sobre todo a las niñeces, que no es un tema que hayamos mencionado, pero el racismo también se manifiesta dentro de las escuelas y se vuelve de proporciones excluyentes para los chicos y chicas que sufren de bullying. Yo vivo en Salta y es una provincia absolutamente racista, ¿no? Y sin duda coincido con el análisis de que tiene un fuerte componente racial y clasista, porque no se excluye si viene alguien a estudiar que es de, no sé, de Estados Unidos, de Bélgica o de algún país más nórdico con otras características, ¿no? Acá la gente que vive en las comunidades está, como bien decía el Chango, en la periferia de nuestras ciudades, pero ahora, justamente siguiendo con esta línea, estamos impulsando una campaña para la defensa del territorio Lule, donde ya ha salido una resolución que otorga hectáreas de su comunidad para la creación ampliación, en realidad, del Tigres Rugby Club. Se había esperado hasta esta semana que el gobernador intercediera de alguna forma. Ya vimos que eso indudablemente no va a ocurrir, porque mientras nosotros, ¿qué podemos darle? Una felicitación, un aplauso. Ellos les dan dádivas, les dan cheques y les dan ganancias que nosotros no podemos dar, así que nuestra presencia únicamente será en las luchas. Ayer nos reunimos con una asamblea general ampliada para ver cómo se sigue con la defensa del territorio. Estuvieron compañeros de la comunidad, una de las chicas, muy joven ella, que tiene a las maquinarias y a las camionetas 4x4 de los dueños de este club elitista en la entrada de su casa todos los días, presionando, intimidando, ¿no? Así que, y creo que uno de los graves problemas que tenemos, y lo ahondo en la columna que va a acompañar esta introducción, es cómo vencemos, ¿no? este racismo, y va muy de la mano con el machismo. Son cuestiones que son aprendidas, pero así como son aprendidas se pueden desaprender. Y ahí sí es importante, ¿no? La formación, el estudio. Y siguiendo con la línea de lo que queremos hablar hoy, también tiene que ver con estas leyes nuevas que impulsan desde este gobierno, que habilita además estos discursos de odio, estos discursos de racismo, de discriminación, también de patriarcado y de machismo. Pero esta ley que se propone ahora es una ley que, como todas, favorece a los grandes grupos terratenientes y a los grandes grupos empresarios. Y hay gente que piensa que no nos va a afectar, porque ellos no viven en territorios ancestrales que estén en disputa. Pero también te pueden desalojar de un día para el otro simplemente con que yo diga que hay alguien ocupando mi propiedad, ¿no? Ahí entra en juego el tema de la propiedad privada.
Entonces, cuando determinen que en algunos barrios populares se puede construir un country, se puede construir un hotel o algo, también va a estar en juego nuestro territorio, ¿no? Y se debilitan todas las armas jurídicas que hemos tenido hasta ahora para poder defender esos territorios. Lo de la inviolabilidad de la propiedad privada no es un tecnicismo legal, es un proyecto político diseñado para redefinir las reglas del juego a favor de los mismos de siempre y que habilita el uso de las tierras rurales. Bueno, en Salta tenemos 2 departamentos, San Carlos y Cafayate, donde hay una cantidad de tierras que exceden el 1,5% que está permitido actualmente de tierras en las manos de extranjeros. Hay alguna resistencia de parte de las comunidades, pero son cosas que no trascienden. Tuvimos un gran triunfo hace un par de semanas con lo que ocurrió en la comunidad de Las Pailas, pero acá la comunidad de Los Lules, que está asentada en una reserva hídrica, además afecta la provisión de agua para un gran sector de la capital, está en un grave riesgo y bueno, estamos en alerta de movilización al respecto, así que bueno, vamos a estar esta semana impulsando desde Carne de Máquina bastante las actividades que se lleven acá en Salta. Entiendo que hemos tocado una serie de temas donde el racismo en principio lo hemos relacionado como uno de los temas al chineo y muy por lo bajo, muy todavía en un punto muy oscuro de investigación que estamos llevando adelante justamente en Fernández, Santiago del Estero. Hay un caso que es de chineo, que fue muy ventilado en la provincia, pero estigmatizando a la parte más débil del grupo familiar que cayó en las garras de una situación de chineo donde hay un comisario que está con prisión domiciliaria, pero que en los diarios no ha aparecido mencionado en ningún momento, ni en los... Solo la prensa de Santiago del Estero estigmatiza a una persona. Después avanzaremos con el tiempo en la investigación de esto, pero que sí es un tema muy delicado porque no estamos ahí, no podemos avanzar nosotros por ahora. En este sentido, todos los sectores dominantes en todos los territorios, porque así como hablamos de Fernández, hablamos de la cantidad inmensa de pueblos donde hay sectores dominantes, y todos los sectores dominantes están de parabienes en este esquema que plantea el gobierno nacional, con la apropiación de tierras y territorios, y generando leyes, generando una ley que es esta ley de defensa de la propiedad privada, que ya cayó varias veces porque es tan inaceptable en lo que plantea que no le encuentran la vuelta para que los aliados del gobierno la voten. Entonces se cayó. Y esta ley se va a tratar nuevamente el 6 de agosto en el Congreso, lo cual es una fecha emblemática para todos, porque allí se vota la entrega de tierras que obviamente no son nuestras, pero sí deben ser de todo el conjunto. Tierras del Estado, tierras que no tienen papeles, entre comillas, y que van a ser avanzadas. Todo lo que no tenga papeles como escrituras firmadas por escribano y todas las trampas administrativas que el Estado plantea van a ser avanzadas. Tal es así que el sector dominante, por ejemplo, en la sociedad rural argentina, el de Carlos Pino, sí, entiendo que es Carlos Pino, ¿no? No, por ahí se me confunde con el músico. Entiendo que apoya esta ley. O sea, pero hay sectores menores de
la sociedad rural que no acuerdan con este tipo de leyes y con otras leyes de desregulación que pretende el gobierno. Y junto con esta ley, el gobierno pretende meter otras leyes donde ya con la farmacia, los libros, con los barcos, con todo, apunta a desnacionalizar todo. O sea que son los territorios reales y los territorios simbólicos, como es el de los libros, o el de la salud, como es la farmacia, etcétera, etcétera. Yo quisiera agregar una cosita a lo que dijo Marcela, que las mineras, una de las consecuencias, de las tantas malas consecuencias que tiene la instalación de una minera en territorio rural, es la prostitución. Es decir, se incorporan a la hija de los trabajadores, trabajadoras, en ese circuito de prostitución que se hace alrededor de una población minera. Eso también viene con la destrucción del suelo. Y en cuanto a la ley de inviolabilidad, yo diría que a veces me pregunto por qué los trabajadores no entendemos la entrega de los bienes comunes, o si lo entendemos y nos declaramos impotentes, digamos, ¿no? Porque nos están pasando por arriba. Más allá de las particularidades y de la forma de guleya que puedan tener la ley, que siempre están escritas para que entiendas poco, es una extranjerización del territorio, sin duda alguna. Es la posibilidad de que las multinacionales que han concentrado poder se apoderen de tierras, digamos, ¿no? Acá en el sur hay más de 360.000 hectáreas que ya están entregadas a los sionistas, por ejemplo. Entonces, es otro golpe que le dan forma legal, que lo institucionalizan, y es lo que han hecho siempre, digamos, porque ¿cuál ha sido el poder de la primera clase dominante que se asentó acá en el país? La apropiación de la tierra. ¿Cuál ha sido la forma de acumulación de riqueza? La apropiación de la tierra y la explotación de la mano de obra. Y Argentina tiene un sentido estratégico para los intereses de las multinacionales y de Estados Unidos. Entonces lo que ha hecho este gobierno desde que ha asumido es terminar de eliminar todas las barreras jurídicas que podían imposibilitar esto. Y lo ha hecho destruyendo todos los derechos que se habían llevado décadas y décadas de conquista, en defensa no solo del territorio, de los intereses productivos, sino de los derechos laborales, de los aportes jubilatorios, digamos. Ha tirado todos esos derechos, los ha derribado. Y ahora avanza con esta ley de la tierra para facilitar el ingreso de esos capitales y ponen el eje en la propiedad privada. Yo creo que el eje en la propiedad privada como uno de los primeros artículos de la Constitución Nacional es una aberración. Es una aberración porque si nos llamamos pueblo, nos llamamos comunidad, tenemos como uno de los primeros artículos de la Constitución la propiedad privada. Entonces, mi pregunta sigue siendo, si vemos que hemos perdido en 2 años tremendamente el poder adquisitivo, que ha bajado a menos del 50%, las jubilaciones, hemos perdido los derechos que teníamos de reclamar y estamos perdiendo las tierras, estamos perdiendo el control de las aguas en el Río de la Plata, están privatizados los puertos. Entonces digo, si lo vemos, ¿por qué no reaccionamos? Porque este es un pueblo que tiene una historia de lucha, y una historia de lucha obrera y laburante.
Es decir, todas las leyes que se han conseguido con esa lucha. ¿Qué nos adormece ahora? Porque lo están haciendo delante de nuestros ojos. Lo que están haciendo con los pueblos originarios del norte es impresionante. Cotidianamente, todos los días están luchando los compañeros ahí, y todos los días están desalojando tierra, y lo hacen con la legislación, lo hacen con la represión. Cuestiona también el sentido de la democracia. Este modelo cuestiona el sentido de la democracia que conocíamos, que era una democracia del Estado de Derecho realizada en otra forma de acumulación de capital. Ahora no les sirve como tal, entonces la modifican o la saltan, le pasan por arriba. Todo eso lo podemos ver, está ahí, delante de nuestros ojos. ¿Qué nos pasa que no podemos reaccionar? Es un cuestionamiento o es un interrogante, mejor dicho, un interrogante que me atraviesa, porque yo he visto este pueblo en otras condiciones. Entonces, nos están sacando lo que es colectivo, porque se apropian de lo que no les pertenece por derecho. Y lo vemos. Por ahí te diría. Incluso estar en cuestión los argumentos que utilizan, ¿no? Porque, por ejemplo, escuchaba a Patricia Bullrich diciendo que la Constitución Nacional defiende lo que están haciendo porque dice que todo habitante del suelo argentino tiene el mismo derecho que un nacido aquí. Sin embargo, eso es para los ricos, ¿no? Y en realidad tienen más derechos, ¿no? Se pasan 3 pueblos de derechos en relación a la población. Pero para los pobres, por ejemplo, están por meter leyes para que los extranjeros tengan que pagar la universidad, para que tengan que pagar un hospital, para que tengan... O sea, para los ricos sería igualar a los derechos nacionales y, como dije, mucho más, ¿no? Porque siempre hay excepciones de impuestos a las empresas, siempre se favorece a la clase capitalista. Pero a los pobres, a los extranjeros, a los migrantes pobres, le quieren quitar todos los derechos. Bueno, y ahí se muestra justamente una vez más el carácter de clase y lo que dijo el Chango, ¿no? La democracia no les está alcanzando, no le estaría alcanzando la democracia para llegar al hueso, ¿no? En la concentración de la riqueza. Esto no me voy a cansar de repetirlo, ¿no? El 1% de la población mundial se queda casi con el 70% de la riqueza producida. Entonces, los estados y los regímenes se van acomodando a esa situación de la acumulación capitalista, ¿no? Y de la concentración de la riqueza. Necesitan ir más allá de lo que le permite el régimen democrático que ellos mismos han elaborado. Entonces, respecto a la concentración de la riqueza, tenemos que decir que más allá de las leyes, hay distritos donde se pasan del 15% que está marcado por ley, y hay distritos que llegan al 50% de la extranjerización. Hoy, sin la ley esa, imagínense lo que se viene cuando esa ley salga, ¿no? Por ejemplo, el distrito de Lácar en Neuquén, el General Lamadrid en La Rioja, Molinos y San Carlos en Salta tienen una extranjerización de la tierra del 50%. Hoy, sin ley, ¿no? Creo que la interpelación que hace el Chango en relación a qué nos pasa es justamente la cuestión, ¿no? Que tiene que ver con reflexionar acerca de qué nos va a pasar, porque este gobierno viene avanzando no solamente ahora que quiere avanzar con la tierra, ha avanzado con la reforma laboral, viene avanzando y se viene seguramente una reforma previsional. ¿Hasta cuándo vamos a laburar? Esa es una cuestión que también está planteada, ¿no? Viene avanzando, y sabemos muy bien los trabajadores, y lo sabemos en el fondo sabemos que con estas conducciones sindicales, ni con los aparatos políticos que vienen
regenteando el poder en la Argentina desde hace años, no vamos a enfrentar esto que se viene. Lo podemos enfrentar solamente desde abajo, desde la autoorganización, desde los territorios, desde la fábrica, desde los lugares de laburo. Nadie va a venir a darnos una mano desde arriba. Nadie. Ni los dirigentes de la CGT, ni los partidos políticos sistémicos. Nadie nos va a venir a dar una mano. Somos nosotros desde abajo y que tenemos que empezar a organizarnos para defender nuestra vida, nuestro territorio, nuestra salud, porque sabemos muy bien que con la extranjerización de la tierra, como dice el Chango, se viene la minería indiscriminada, van a destruir el medio ambiente, van a destruir los territorios ancestrales. Bueno, nada, me sumo al planteo del Chango de reflexionar también por qué nos hacen esto, por qué siguen avanzando y por qué no podemos reaccionar. Es la reflexión, creo que hay que hacer. Y que todos nos preguntamos por qué festejamos más los goles de la selección y no gritamos tan fuerte cuando se comete una injusticia, ¿no? Y bueno, retomando este tema de las leyes que se van a tratar el 6 de agosto, el mismo día se va a tratar la ley de las falsas denuncias, que también tiene que ver con todo, porque nuestro primer territorio es nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, y con esta ley que busca castigar a las principalmente mujeres que hagan algún tipo de denuncia falsa, es una ley tramposa porque es muy difícil de probar y según todos los estudios de los organismos, menos del 1% de las denuncias son falsas. Entonces, con eso se busca bajar la alta tasa de denuncias sobre abuso sexual infantil, por ejemplo, que hay. Entonces, lo traigo a colación porque se va a tratar el mismo día y en todas las asambleas de protección del ambiente, de los recursos, en contra de este saqueo indiscriminado de nuestros recursos y en defensa de nuestra soberanía, hay una presencia muy importante de los grupos de feminismos, de disidencias y sobre todo de derechos humanos, ¿no? Así que va a haber una gran convocatoria para el día 6 en todo el país. Acá en Salta seguramente partiremos de la plaza y nos iremos hacia la legislatura para confluir ahí en una gran movilidad, ¿no? Porque tiene que ver con esta desprotección que también la sienten más los pueblos originarios, las mujeres, las niñeces. Este es un gobierno que le ha venido dando duro a todos los grupos que históricamente han sido más vulnerables, más discriminados, ¿sí? Más dejados de lado. Una cosa que vamos a hacer, yo siempre trato de cerrar con algo positivo, cada vez me resulta más difícil, pero una de las cosas buenas es que gracias a este cartel que sacó nuestra selección en la cancha, Google ha vuelto a mencionar a las Islas Malvinas como tal, y es algo simbólico. Yo entré ayer en un VPN para ver si efectivamente ingresando desde otro país también figuraba como Islas Malvinas, porque soy desconfiada, y efectivamente figura como Islas Malvinas. No es un paso menor porque se ha vuelto a poner en el tapete, lo charlábamos la semana pasada, esta disputa que nosotros tenemos sobre, con absoluta seguridad, la propiedad de las Islas Malvinas, que son nuestras, como son nuestros el resto de territorios que tenemos que salir a defender, ¿no? Y que tenemos que evitar que se concrete esta ley, que solamente viene por el saqueo de nuestros recursos, que es algo que vemos a diario, que ocurre acá y que ocurre en el resto de los países de nuestra América, de la Via Yala, vienen por nuestra agua, fundamentalmente, por nuestro litio, ¿sí? Entonces, tenemos que activar mucho con el tema de la defensa de los recursos, una cosa va de la mano con la otra, y yo sí veo que hay un repunte de las luchas. Sé que es difícil a veces pensar qué pasa con nuestro pueblo que no se activa, y es que hay una fragmentación muy grande, hay un temor muy grande también en la población, todo el mundo está luchando por el sustento, el pluriempleo, el endeudamiento, que son temas que ya hemos venido tratando acá, frenan un poco esa disponibilidad para ir a luchar. Pero creo que se vienen tiempos de decisiones. Ayer veía en una encuesta que capaz que todos vieron que hay un 40% de argentinos que odian por igual a los libertarios y a los kirchneristas, ¿no? Entonces está como que se está caldeando esto para presentar nuevas opciones, para que la gente entienda que la lucha es un camino para cambiar el sistema en el que vivimos. Así que son temas que vamos a seguir debatiendo, no queremos extendernos. Escuchen las columnas donde ahondamos sobre esto que hemos estado tratando en esta introducción. Bueno, los esperamos como siempre el próximo domingo, acá en Carne de Máquina. Hoy estuvo por primera vez y le damos nuevamente la bienvenida a Osvaldo, al Chango desde La Rioja, Omar Rombolá, que siempre está ahí, aunque no lo veamos, el sol siempre está,
Raúl Nudel y Marcela Gutiérrez quien los saluda, y los esperamos el próximo domingo acá en Carne de Máquina. Este es el resumen semanal de noticias de Huella del Sur, Carne de Máquina y Radio Semilla. 19 de julio. Analizamos el avance de las políticas de persecución y criminalización contra las comunidades migrantes impulsadas por el gobierno de Javier Milei. A través de un DNU que modifica de manera regresiva la actual ley de migraciones y de operativos de control, discursos estigmatizantes y medidas de endurecimiento migratorio, distintas organizaciones denuncian una estrategia que asocia la migración con la delincuencia y profundiza la discriminación y la xenofobia. Mientras el ajuste golpea a la clase trabajadora, el poder busca instalar un chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos responsables de la crisis. La historia demuestra que dividir a los trabajadores por su nacionalidad solo beneficia a quienes gobiernan para unos pocos. 20 de julio, Comodoro Rivadavia, trabajadores municipales nucleados en APJ y autoconvocados se manifiestan en el municipio local en el marco del plan de lucha por aumento salarial. 21 de julio, la crisis en Salta se paga con salud mental. Un sistema público trabajando al extremo. Las alarmas epidemiológicas y sociales se encendieron de forma definitiva en los hospitales públicos de Salta. Las consultas por cuadros de depresión y ansiedad explotaron con un aumento del 40%, exponiendo la cara más dolorosa del deterioro económico y el desamparo institucional que sufren las familias trabajadoras. La inviolabilidad de la propiedad privada no es un tecnicismo legal, es un proyecto político diseñado para redefinir las reglas del juego a favor de los mismos de siempre. El gobierno avanza con un blindaje absoluto que restringe expropiaciones, acelera desalojos y abre las puertas a la extranjerización y flexibilización de las tierras rurales.
bajo el discurso de la seguridad jurídica, lo que realmente hacen es subordinar los derechos humanos fundamentales, tierra, vivienda, ambiente y soberanía de los pueblos originarios, al interés comercial. Si la propiedad privada se vuelve intocable, el resultado, más concentración de la riqueza y más despojo. 22 de julio. Organizaciones sociales y de la economía popular realizaron una jornada nacional de lucha con movilizaciones y cortes en distintos puntos del país. En el AMBA, la principal concentración tuvo lugar en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, donde un importante operativo de fuerzas federales impidió el avance de la movilización y se registraron momentos de represión, incluyendo el uso de gas pimienta y palos contra los manifestantes. Campaña plurinacional. Todos somos el pueblo Lule. Publica tu foto o video con el mensaje de apoyo al pueblo Lule. @ a Gustavo Sáenz, Romero, Flavia Rollón, Pablo Outes, el médico en mi casa, para responsabilizar a los funcionarios públicos que no ejercen su deber de velar por los intereses del pueblo. Podés subirlo a historias o posteos etiquetando a @xrsalta o si no, envíanos por privado. Protesta de jubilados y jubiladas, semaforazo y marcha hacia el Congreso de la Nación. Acto unitario de trabajadores y trabajadoras, de jubilados y de jubiladas. La Rioja, colectivo de jubiladas y jubilados junto a organizaciones sociales llevaron adelante una protesta en las oficinas locales del ANSES. El reclamo se centró en el pago del programa Volver al Trabajo del mes de agosto, aumento a jubilaciones y pensiones y la cobertura de medicamentos al 100% para jubiladas y jubilados. 23 de julio, 39 despidos en la pesca de Chubut. La empresa española, Conarpesa, despidió a 39 trabajadores y trabajadoras de las plantas pesqueras de Puerto Madryn. Aduce causa justificada por ingresar a reclamar en sus oficinas. ¿Qué sucedió realmente? Hace 5 meses, la empresa firmó un acta en Subsecretaría de Trabajo donde se comprometía a incorporar 85 trabajadores para el 1 de julio. Eso no sucedió y los trabajadores fueron a la administración a reclamar sus puestos de trabajo. No se presentan a la audiencia de conciliación. Como patrón de estancia y la complejidad del gobierno, la empresa no va a la reunión de conciliación obligatoria y anuncia por los medios que mantendrá los 39 despidos. Comodoro Rivadavia, trabajadores municipales nucleados en la PJ se mantienen en el Consejo Deliberante y realizan una olla popular en reclamo de aumento salarial. A pesar del frío y la nieve en la región, los trabajadores y trabajadoras siguen con firmeza su plan de lucha. Río Gallegos, Santa Cruz. 30 despidos en Carrefour. La cadena de supermercados cerró sin previo aviso la sucursal del centro de Río Gallegos. Los trabajadores se reunieron hoy denunciando la actitud de la empresa y que varios trabajadores estaban por jubilarse. También cargaron contra el Sindicato de Comercio, que aún no realiza medidas de acción directa en defensa de los puestos laborales. La cadena Carrefour ha ganado millones de pesos en el país durante décadas y apenas sufre alguna merma en sus ganancias, despide trabajadores sin miramientos. Ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en conmemoración a los 50 años de la noche del apagón en Libertador General San Martín, Ingenio Ledesma, Jujuy. 24 de julio, medio siglo de impunidad, 50 años de organización popular. El departamento de Ledesma volvió a llenarse de banderas, cantos y exigencias de justicia. La ya tradicional marcha del apagón unió una vez más a Calilegua con Libertador para recordar que el terrorismo de Estado en el norte tuvo nombres y apellidos corporativos. El sobreviviente del centro clandestino de detención en la Quinta de los Comandantes de Villa Gobernador Galvez, Desiderio Mesa, presentó una nota en los tribunales federales de Rosario. Su presentación constituye un nuevo reclamo de justicia por su secuestro y por todos los crímenes cometidos en ese centro clandestino durante la última dictadura genocida. También es un reclamo por los compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, entre ellos trabajadores de los frigoríficos, docentes y los compañeros Oscar Medina y Paz. En una nueva jornada de lucha, junto al pueblo Lule, se realizó una asamblea general en defensa del territorio. Bajo la consigna, el territorio no se vende, se defiende, nos reunimos para trazar los próximos pasos en la resistencia contra el despojo. Las Fieras de Avia Yala, productora de identidades lésbicas, antirracistas, antipatriarcales, generadoras de archivos, memoria y visibilidad lésbica con identidad, entrevistaron a Bárbara, miembro de la comunidad Lule de Finca Las Costas.
Denuncia enérgicamente que el gobierno de Gustavo Sáenz continúa con su política de desalojo de comunidades ancestrales para beneficiar a la aristocracia salteña. Rechazan el intento de disfrazar de deporte lo que realmente es un saqueo sistemático y repudian la presencia del rugby club en el territorio ancestral. Esto fue el resumen semanal de noticias de Huella del Sur, Carne de Máquina y Radio Semilla. Nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. La secuencia poniendo vivencias desde Comodoro. Venimos de barrio bajo, no me olvido lo que somos. Caminando por mi barrio con el arte lo decoro. En un mundo de corruptos tan discretos sin coloro. En las noches suenan tiros, se escuchan los rafagazos. Cuantos guachos sin cabeza que se pierden en pipazos. La sociedad de hoy en día está perdida, ya no hay caso. Delincuentes con chapitas se llevan todo a su paso. Esto yo se lo relato desde Chubut, Argentina, donde mientras vas creciendo tu suerte se te termina. Donde te dan un fracaso por robarte una mochila, o donde por un celular son capas de quitar la vida. Políticos te afanan y se retoman el palo. Después los pibes del barrio de la historia son los malos. Y dejamos las esquinas pa' subir un escenario. Esto y cero caretaje, toda la realidad del barrio. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Soy nacido ahí, donde arde la nariz, donde muchos dudan de tirarse a dormir, donde se acumulan noches de velada violenta, de pibitos caminando con los labios violetas. Los pitufos enemigos llegan con la sirenita y las tortuguitas derribando puertas, preguntando por fierros, apuntando con fierros, con la cara tapada, caminando por el cerro mientras ladran perros, dando el aviso, no caemos, traemos nuestra queja de abuso estatal. Nosotros no compramos su peli de maldad, resistencia a la autoridad, violación de propiedad sin orden judicial, línea para el oficial. Javish, y sí, ojo por ojo, diente por diente, así nos manejamos en el barrio con mi gente. Donde nacimos no bajamos la frente, acostumbramos a darle cara al problema existente. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Desde el Surside, casi se a la casa. ¿Cómo quieren que no escriba si esto me sacude el cuerpo? Canalizo pulsaciones cada vez que en él me encuentro. Como gravedad me atrae con un simple movimiento. Fundido en el éter soy hip hop al 100%. Desde mi primer boceto hasta el graffiti que hice en casa. El debut de la tarima para el público mi gracia. De parar en las esquinas ahora grabando melaza. Directo hacia tu cuadra, cortesía de la casa. No hay límite que pare el hambre de este carnicero. Cuídate del resfrío que esta vida es un pañuelo. Mantengo mi persona atada a la disciplina de hacerlo hasta sin ganas, voy ampliando el día a día. Con métrica sucia, astucia, dejo un ser pensante. Viajo en el sonido que hoy llega a tu parlante. Desde el underground, el jodido como toro, salpicando tinta para que lo escuchen todo. Yo
Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Buenas a toda la audiencia de Carne de Máquina, Radio Semilla y Radionauta. Mi nombre es Daniel Ruiz, desde Comodoro Rivadavia. Quería aprovechar este espacio para desarrollar un poco lo que está sucediendo en la Patagonia, sobre todo con lo que tiene que ver con el crecimiento de la desocupación, pero también con la falta de gas a miles de familias en las diferentes ciudades patagónicas. En un último informe de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, anuncian que se ha perdido un 15,3% en la caída de empleo. Eso significa alrededor de 30.000 puestos de trabajo que se han perdido en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, de los cuales solamente 5.000 se han registrado solamente en Comodoro Rivadavia. A esto tenemos que sumarlo que hace unos días vimos la noticia en Río Gallegos del cierre de una sucursal de una cadena de supermercados Carrefour, dejando a 30 familias en la calle de un día para otro sin previo aviso. Esta situación de aumento de la desocupación tiene varios factores, no solamente por las inversiones petroleras o mineras o también pesqueras, que han aumentado la explotación de los trabajadores a costa de la desocupación, a costa de la precarización, pero también a costa de aumentar los altos índices de ganancias, dejando como costo muchas familias en la calle. Hace unos días, el secretario de Desarrollo Social de Comodoro Rivadavia, Ángel Rivas, anunció con mucha elocuencia el plan calor para 1.200 familias en Comodoro Rivadavia que estaban recibiendo leña porque no tenían gas. Esta situación de familias sin gas en provincias productoras de petróleo y gas es algo que nos tiene que llamar la atención, porque también hace unos días en Tolwyn, en Tierra del Fuego, la empresa Camusi ha cortado el gas a 100 familias de aquella localidad por falta de pago, teniendo en cuenta que en esa región las temperaturas han llegado a menos 18 grados bajo cero en los últimos días, y aún así las empresas cortan el suministro, que es un bien vital para el conjunto de las poblaciones de la Patagonia y del país. Esta situación de falta de gas, de vecinos que no cuentan con ese recurso, se repite en todas las ciudades de la Patagonia y se incrementa en el invierno. Hace unos días también en Neuquén varias familias cortaron la ruta por varios momentos, reclamando la instalación de gas, porque muchos de ellos no llega la red troncal hacia sus hogares o hacia sus poblaciones. Ante esta situación creemos que, más allá de la denuncia, de lo que demuestra la falta de humanidad, no solamente de las empresas, sino de los gobiernos,
sino también que desde la clase trabajadora tenemos que tener propuestas para poder revertir ambas cuestiones, que van ligadas. La falta de trabajo no va ligado a la falta de gas y también juntamente con las obras que se necesitan para el desarrollo de nuestras familias, para un vivir mejor. En ese sentido, creemos que la generación de empleo es una de las cuestiones fundamentales que se tendrían que tomar para prevenir gran parte de las situaciones que se están viviendo en gran parte de las ciudades patagónicas. En ese sentido, creemos que como propuesta inmediata, hay ante la salida de YPF y otras operadoras que han abandonado o han vendido sus áreas petroleras, creemos que el cerrar los pozos abandonados y la reparación del medio ambiente con remediación ambiental podría generar miles de puestos de trabajo en todas las ciudades patagónicas, y junto con ello el desarrollo de obras para instalación de gas a grandes partes de las familias. Por lo menos en Comodoro Rivadavia, muchos de los barrios de asentamientos de vecinos están sobre pozos abandonados, por los cuales, producto de esos pozos abandonados, no se puede sumar la red troncal de gas. Ambas cuestiones solucionarían los dos problemas de una sola vez: el tema del trabajo y el tema del gas natural para nuestras familias. En ese sentido, muchos anuncian de que es casi inviable esta propuesta, porque las petroleras no lo van a hacer. Segundo, porque la provincia no tendría en condiciones de hacerlas. En ese sentido, nosotros somos muy claros. Creemos que todas las provincias patagónicas están pagando deuda externa usuraria y leonina a varios bancos extranjeros. Creemos que esa deuda no es del pueblo, sino de los políticos y los empresarios que se beneficiaron con ella. Dejar de pagar esa deuda e invertir ese dinero en estas obras es una de las medidas inmediatas que se podrían realizar para terminar con el tema de la desocupación y el problema de gas en nuestras regiones. En ese sentido, creemos que hay que desarrollar no solamente la red de gas, sino también aumentar el tema de refinerías, usinas y generadoras de electricidad en nuestra región para paliar y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestros trabajadores. En ese marco, seguir pregando por la estatización de la industria petrolera, la industria gasífera, pero también quitarle la potestad a las empresas de distribución que afectan y cortan los servicios en nuestras ciudades, con tarifas cada vez más altas, y en ese sentido creemos que hay que nacionalizar, municipalizar o provincializar con control de los trabajadores las empresas tanto de luz, tanto de gas, como también de agua, que son las que abusan y cortan el servicio a todos los trabajadores y trabajadoras que han brindado, por lo menos en la Patagonia, muchos recursos a nuestro país, y con un saqueo constante y que va a aumentarse seguramente con las nuevas políticas del RIGI y nuevas políticas de libre exportación que ha permitido este gobierno nacional en complicidad con los gobiernos provinciales y municipales. En ese sentido, creemos que esta situación de desocupación, de falta de gas en invierno, en temperaturas bajo ceros, es una responsabilidad de los gobiernos, y por lo tanto creemos que el pueblo tiene que organizarse para revertir esto, y si tiene que sacarlo a estos gobiernos que son cómplices no solamente del hambre y el desempleo, sino también de lo que significa quedarse sin gas en temperaturas bajo cero, que es prácticamente un atentado ante las familias. Tranquilamente el pueblo se tiene que rebelar y dar vuelta de una vez por todas esta situación. Desde ya, muchas gracias. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Ayer
salí a comprar algo por mi barrio, que es un barrio popular y antiguo de acá de Salta capital, donde yo vivo, y la sensación era de desolación, una sensación así pesada, abrumadora, que viene después de la alegría, de la algarabía, del festejo. Incluso había varios negocios cerrados. La gente transitaba cabizbaja, triste, fin de fiesta. Como cuando volvés de vacaciones, ¿viste? Que por ahí necesitas unos días para reacomodarte a la rutina. Y ahí uno piensa, ¿no? ¿Cuánta falta le hace a nuestro pueblo una alegría, algo en que creer, que se recupere ese sentido de patriotismo, bastante bastardeado, pero que nos brinda, ¿no? un sentir de unidad, de argentinidad, que no solo tuvo que ver con el fútbol, sino con la reinstalación en los medios del tema Malvinas, algo que ya hemos hablado acá en Carne de Máquina, que es un tema tan sentido para todos. Pero lamentablemente también se reavivaron otros temas. El odio hacia los argentinos. ¿Somos soberbios? ¿Somos racistas? ¿Siempre queremos opinar de todo? Como persona que ha observado la mutación de esos conceptos en carne viva en mis múltiples vidas, alternando entre Argentina y Venezuela, sé que son relatos que se instalan y calan hondo en algunos sectores, pero que la gente que nos conoce sabe de nuestras virtudes, ¿no? La solidaridad, el llanto fácil, el abrazo afectuoso, el compartir la comida y la casa, la lealtad hacia los nuestros. Pero hay que ser honestos, las y los argentinos no somos racistas, somos clasistas con filtro racial, gourmet. Perdón, soy una maleducada, no he saludado. Buenos días a toda la audiencia de Carne de Máquina, de Radio Semilla, de Radio Nauta. ¿Cómo están? ¿Ya se les pasó la resaca del Mundial? Porque a mí todavía me queda un poco. Y bueno, he estado pensando mucho y en ese silencio empezaron a aflorar algunas cosas que no quisimos ver durante el festejo. Porque festejamos todos juntos, sí. Pero al otro día, el mismo que abrazó a un desconocido en la plaza, en la calle, volvió a decir estos bolivianos de miércoles que vinieron a llenar la plaza de mugre, ¿no es cierto? Y esa esquizofrenia no es casualidad, es una foto de lo que somos. Y duele, pero hay que mirarla. Porque el mito de que acá no hay racismo se desarma enseguida, ¿no? Tenemos un relato muy cómodo, el de la Argentina blanca, europea, descendiente de los barcos. Hasta algún presidente lo dijo. El 95% de los argentinos se autoidentifica como blanco o europeo. El crisol de raza, ¿se acuerdan? Así le decían. Qué lindo suena, ¿no? El problema es que la genética no se entera de nuestros relatos. Y los estudios genéticos dicen que la población argentina tiene entre un 40 y un 98% de ascendencia indígena. Pero solo el 2,4% se reconoció como tal en el censo. O sea, tenemos miedo de mirarnos en el espejo. Porque si nos miramos, aparecen los rasgos que negamos, aparecen los apellidos que escondimos, aparece la abuela que era india pero no se decía, y lo peor es que aparece esa cosa mala que tenemos adentro y que solamente la destinamos al otro, ¿no? Al que no es uno. Y con los afrodescendientes nos pasa lo mismo. Argentina tiene, según el INDEC, una población afro, según el censo del 2022, que fue el último, de 0,7%. Paraguay, el doble, 1,5%. Chile, apenas el 0,04%. Pero, ojo, esos números no son poca presencia, son invisibilización histórica. Porque la pobreza en Argentina sí tiene color, y esa no es blanca. Y acá viene la frutillita del postre. Nosotros naturalizamos la discriminación como si fuera parte de nuestro ADN. El argentino es así, es nuestro humor, siempre lo hicimos. ¿Les suena? Es la excusa perfecta para no cambiar. Porque si es idiosincrasia, entonces no es culpa nuestra, es algo que nos pasa, como el resfrío. Pero la discriminación no es un resfrío, es un sistema. Y está en todos lados. Y sí, hace falta curarlo. En la escuela, los pibes con rasgos indígenas o hijos de bolivianos se comen los apodos y las burlas. Y después nos preguntamos por qué abandonan. En el laburo, un currículum con apellido extranjero va directo al tacho. Pero si el mismo tipo llega con un título de afuera, es bienvenido. En la calle usamos negro para el amigo, sí, pero también para el desconocido pobre. Bolita para cualquier migrante. Paraguas para cualquier trabajo sucio. ¿Y qué decimos? El argentino es así. No coincido. El argentino aprendió a ser así, que es otra cosa. Y si aprendió, se puede desaprender.
pero para eso hay que dejar de esconderse detrás de esta supuesta idiosincrasia, ¿no? Y el Mundial fue el mejor espejo de todo esto, porque ahí vimos la unidad, la alegría, el sentido de patria, pero también vimos los memes, los comentarios, los chistes sobre los vecinos y las críticas hacia nosotros, y eso no nos gustó. Vimos al que gritó "dale campeón" con un colombiano decir al día siguiente que se vayan los bolitas, que los extranjeros paguen por la salud y la educación. No es incoherencia, es una coherencia clasista. Porque en Argentina el extranjero es bienvenido si tiene plata, si es pobre es un problema. Al empresario lo reciben con alfombra roja, al albañil paraguayo con desconfianza. Y si es senegalés y vende en el semáforo, directamente es un negro que vino a llenar la calle de mugre. ¿Se dan cuenta? No discriminamos por ser extranjeros, discriminamos por ser pobres y por tener la piel oscura. El dinero, en cambio, te compra argentinidad más rápido que el pasaporte y te compra blanquitud. Es una realidad. ¿Y qué hacemos? Porque esto no se resuelve con un cartel que diga "no seas racista". El argentino no se siente racista, porque para él el racismo es lo que pasa en Estados Unidos o en Europa. Acá no hay. Y la solución no es sermonear, es incomodar. Es preguntar con cara de curiosidad, no de acusación, porque viste que somos un poco sensibles. ¿Por qué decís bolita y no boliviano? ¿O qué tiene que ver su origen con lo que está haciendo? ¿Conoces algún boliviano que cobre un plan? Porque yo conozco varios que laburan 12 horas, te lo puedo asegurar. ¿Te reíste del chiste del paraguayo? ¿Qué fue lo gracioso del chiste? Porque el argentino responde mejor a la pregunta incómoda que al sermón perfecto. No se trata de sentir culpa. Se trata de usar el privilegio que cada uno tiene para abrir puertas, no para decidir quién entra. El cambio no empieza en las leyes, empieza en la mesa, en la vereda, en el silencio que decidís romper o sostener. Al igual que ocurre con el patriarcado y con el machismo. Cuando dejamos de naturalizar los chistes donde la mujer es el centro de la risa, las cosas empiezan a cambiar. Porque también es un discurso que viene habilitado, ¿no?, desde este gobierno. El migrante pobre no es un invasor, es un espejo del argentino pobre. Y despreciarlo es despreciarse a uno mismo. Pero decir eso es fácil. Lo difícil es bancarse la incomodidad de mirarse en ese espejo. Por eso, volviendo al inicio, nosotros no somos racistas, pero sí somos discriminadores. Actuamos con parcialidad, excluimos y tratamos mal a alguien por cualquier característica, género, clase social, edad, religión o apariencia, no necesariamente por su color de piel. Esa es una de las principales diferencias entre ser racista y ser discriminador, que el racismo siempre usa los rasgos físicos o la ascendencia. Y definitivamente somos clasistas. No tratamos igual a una persona pobre que a una persona con dinero. Nos sentimos intimidados o admirados, quién sabe. Es decir, todo acto racista es discriminatorio, pero no toda discriminación es racista, ¿no? Ya sé que esto parece un trabalengua, pero lo pensemos un poquito. Pasando a los datos más duros, en Argentina las oportunidades educativas, las oportunidades laborales están directamente relacionadas con el color de piel. Las personas con piel más oscura o con rasgos indígenas les cuesta mucho más acceder a puestos de poder, a buenos trabajos o a tener buenas notas en la escuela, ¿no? Ser aceptados incluso en la escuela, en sus comunidades, porque en eso sí somos campeones, en discriminar, en hacer bullying y en excluir. En conclusión, nuestros problemas son con los extranjeros pobres. Los extranjeros ricos son casi un premio. El poder adquisitivo blanquea cualquier origen, eso está más que comprobado. Y en el fútbol, que es uno de los lugares donde más se nos ha acusado de racismo, los jugadores que vienen de afuera son unos héroes, siempre y cuando rindan, porque si se lesionan inmediatamente es como que pierden cualquier característica de blanquitud y pasan a ser discriminados por negros. Es una realidad. Véanlo con cualquier jugador, generalmente colombianos que vienen mucho a jugar acá, y cómo son héroes de sus hinchadas mientras rindan. Ahora, si pobrecitos se lesionan, bueno, les cambia hasta el color de piel. En conclusión, como en todo, lo primero es reconocer el problema. Sí, somos parte del problema y podemos colaborar para que esto cambie. La próxima vez que escuches un comentario discriminatorio, no te enojes. Preguntá, a veces una pregunta incómoda vale más que un discurso perfecto. Y si no te animas a preguntar, al menos no te rías. El silencio muchas veces también es una respuesta. Y quiero cerrar
con un pedazo del preámbulo, ¿no?, de nuestra Constitución, una Constitución bastante linda, bastante inclusiva, donde dice que todos los hombres, y yo agrego mujeres del mundo, que quieran habitar en el suelo argentino son bienvenidos. Hemos consagrado, ¿no?, esta acogida, esta integración global, lo demostremos, seamos campeones de la inclusión. Insisto, la gente que ha venido a Argentina nos ama porque somos gente solidaria, como en todas partes. Hay gente buena, hay gente mala, tenemos defectos, por supuesto que tenemos defectos, pero el argentino es buena gente, el argentino es solidario, está dispuesto a brindarle una mano al que llega de afuera. Eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo y en eso te puedo asegurar que somos campeones. Soy Marcela Gutiérrez y esta fue mi columna de esta semana para Carne de Máquina. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz. Pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Sonkoibi, ishkaiwas kanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Y desde Esquel, Chubut, tenemos la columna socioambiental a cargo de la compañera Cristina Agüero. Bueno, en esta semana se conoció un informe, un relevamiento de la ONG Greenpeace, donde denuncia una vez más acerca de la deforestación en el norte argentino. Este informe da cuenta de que entre enero y junio de este año se desmontaron 40.862 hectáreas entre Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Recordemos que en Chaco hay una causa impulsada también por Greenpeace y otras organizaciones como la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y hay una medida cautelar, ¿no?, donde la justicia determinó el cese del desmonte en todo Chaco, ¿sí? Esa investigación también da cuenta de las irregularidades, la corrupción y todos los negociados que hay en torno a la deforestación del bosque nativo. Bueno, este informe de esta organización da cuenta de que en un periodo de 6 meses, ¿no?, ya se desmontaron más de 40.000 hectáreas. Esto es una superficie equivalente a casi 2 veces la ciudad de Buenos Aires, o sea, es muy significativa. Bueno, este estudio y este informe se hizo a través de la comparación de imágenes satelitales, ¿no?, entre comparaciones de imágenes anteriores y imágenes de este año. Más o menos son 20.700 hectáreas en Santiago del Estero, 11.000 en Salta, 4.300 en Formosa y casi 4.000 en Chaco. Bueno, hay que seguir denunciando, hay que seguir movilizándose en cada localidad y sobre todo, en el norte argentino con esta problemática para frenar y exigir a la justicia que se cumpla con la ley de bosque nativo, ¿no? Estos son bosques nativos y biodiversidad que se eliminan para la plantación de soja transgénica, ¿no? Y esto conlleva a la desertificación del suelo.
Una noticia que me llamó mucho la atención, si bien nosotros sabemos que las especies, hay muchas especies en peligro de extinción y la biodiversidad está cada vez más amenazada, ¿no? Lo mencionan mucho y lo registran mucho en los informes ambientales globales. Pero bueno, hay una noticia que salió esta semana que me llamó mucho la atención, de la Sociedad Argentina de Conservación de la Vida Salvaje, ¿no? La WCS, donde dice y denuncia que más del 70% de las especies de tiburones en la Argentina están en riesgo de extinción. Yo particularmente no sabía, no sé si ustedes sabían, el mar argentino tiene 55 especies de tiburones y la mitad de estas 55 especies son endémicas, es decir que son propias y específicas del mar argentino, ¿sí? No están en otro lugar. Es decir que de desaparecer desaparecerían definitivamente de la Tierra, ¿sí? La extinción sería global. Bueno, la problemática que están afrontando las especies marinas y en particular los tiburones, bueno, tiene que ver con la pesca comercial, ¿no? Este tipo de pesca que es a gran escala, con material y con una forma, ¿no? de arrasar con todo para sacar hasta el último espécimen de lo que en ese momento estén pescando, ¿no? Además de las cuestiones que tienen que ver con el modo de la pesca, ¿no? Que arrasa con todas las especies. Bueno, también está la cuestión de los hábitats, ¿no? El hábitat que se va deteriorando y se van deteriorando con el hábitat las cuestiones inherentes a la vida de las especies, ¿no? Esto no solo pasa con esta especie con las especies de tiburones, ¿no? Pasa con todas las especies a nivel global, lo vemos, ¿no? La baja y la disminución de la biodiversidad en el planeta es realmente alarmante. Bueno, obviamente las especies de tiburones no escapan a estas condiciones que son también por el aumento de la temperatura de los océanos, ¿no? La expansión de la frontera hidrocarburífera, ¿no? Las plataformas offshore, las boyas para abastecimiento de combustible, donde muchísimos buques, bueno, lo vemos en el Golfo San Matías, ¿no? En el Golfo San Matías de la Patagonia Argentina ha modificado su legislación, obviamente de manera ilegal, ¿no? Porque es un retroceso a la conservación de este golfo, pero la modificación representa, ¿no? un cambio de hábitat para muchas especies. Entonces, bueno, es importante que estemos alerta ante estos cambios en las legislaciones y en el avance, ¿no? Porque bueno, tienen impactos directos y concretos en la biodiversidad, que son la base de la cadena alimenticia y de la salud, ¿no? De los ecosistemas marinos, no solo los tiburones y todas las especies que habitan en los mares y en los océanos. Bueno, algo que pasó a fines de junio, que se conoció a fines de junio, que lo difundieron las asambleas de San Juan, pero que no lo habíamos mencionado, tiene que ver con un informe técnico de interpretación ecotoxicológica y evaluación de riesgo ambiental que realizó la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y el CONICET, específicamente la Universidad Nacional del Litoral, donde un grupo de científicos determinaron la presencia de contaminantes que fueron los que ocasionaron la mortandad de miles de peces en San Juan, ¿no? Y que fueron denunciados por la Asamblea Hachal No Se Toca y que son producto de
los derrames que viene realizando de manera continua la mina Veladero. Bueno, el río es La Palca, y bueno, el informe se publicó el 29 de junio del 2026. Bueno, los resultados son muy, muy alarmantes. Hay altísimos niveles de aluminio, cobre y arsénico que son, según lo determinan los científicos, incompatibles con la vida. Bueno, obviamente esto desmiente la versión oficial que dice que la mina Veladero es el ejemplo de desarrollo sustentable y de manejo responsable. Bueno, los datos demuestran además concentraciones elevadas de aluminio, arsénico y boro. Bueno, vimos en las redes de la asamblea las fotos donde aparecen la mortandad de miles y miles de peces ahí, y bueno, a partir de la movilización y a partir de la denuncia de los integrantes de la asamblea es que se consigue realizar este informe para desmentir la versión oficial y la versión empresarial acerca de la inocuidad de sus prácticas. Bueno, lamentablemente hay incendios descontrolados en Jujuy, bueno, producto del paso del viento sonda que superó los 130 kilómetros por hora. Bueno, esto lo vimos y en las redes, ¿no? En Jujuy el viento sonda superó los 130 kilómetros por hora y provocó incendios y destrozos. Lamentablemente las ráfagas, bueno, de este viento superaron los 130 kilómetros por hora y en diversos puntos de la provincia hubieron cortes masivos de suministro eléctrico, daños materiales y los incendios. Esto se da en el marco de una política pública nacional de financiamiento y desmantelamiento de los servicios, por ejemplo, Meteorológico Nacional, del Servicio de Manejo del Fuego, los brigadistas precarizados. Bueno, esto también es una profundización de un modelo, ¿no?, que atenta contra nuestros bienes comunes. Tangos Cancún, Shokta, guitarra pa' cuerdas Cancún. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. He aprendido que en la vida todo cumple su ciclo. La cura de la ansiedad viene en una bolsa Ziploc. Me hablan de código, después me vienen de A5. Con su falso bandidaje yo no me identifico. Me hablan de pistolas, de pasillos y pasaje, mientras pido por mi hermano un tiempo que está de viaje. No es pasar las malas, es tener aprendizaje y saber que usar la cabeza te lleva más que el coraje. Noches de farándula, solo es tiempo perdido. Prefiero quedarme en casa y expresarles lo vivido, contarles que tintas lo que corre dentro mío y que el doctor me dijo bomba cuando escucho mis latidos. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Bienvenidos acá abajo, sin lujo ni riqueza. Se pierden las cabezas sin festejo y agasajos. En tiempo de relajo es donde llena el guiso. Tengo sueños de un trabajo mientras comemos del piso. Aviso de corte, precinto la llave. Un pésimo servicio no sirve que reclamen. No aclames al bufón, se derrama el buzón. Superpoblación, motina el pabellón. Pintada en la pieza un violento palpitar. Mastico mi cabeza, no sé dónde escapar. Sé que llegará la hora en que tendré que marchar. Por el momento estoy acá, exponiendo mi verdad. Viviendo HH, un pensamiento y realidad. Somos la secuencia, el perro del arrabal. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía. Viviendo historia, sintiendo histeria, pudimos salir con la melodía.
Artículo de opinión para Carne de Máquina de Radio Semilla. Acumulación por desposesión. En el 2004 fue un inglés, David Harvey, quien acuñó este concepto para explicar una nueva forma de explotación capitalista que se extendió por ahí por la década del 90. Harvey sostenía que el concepto de acumulación originaria de Marx nos remitía a los inicios del capitalismo, la apropiación de tierras en el colonialismo, oro, plata, esclavismo, servidumbre, y no era suficiente para explicar las consecuencias de la concentración y centralización de capitales, como la acumulación por desposesión o por despojo, que es una de ellas. O sea que la acumulación originaria nos remite a esa acumulación donde el capital empezó a conformar su capital inicial para desarrollarse. Pero el capitalismo se ha desarrollado, ha tomado nuevas formas de acumulación de ganancias, y en esas nuevas formas esta acumulación por despojo, por desposesión, ha sido una de ellas. ¿Y qué significa esto para un trabajador, para un laburante? Significa que cuando baja la tasa de ganancia del capital, o el capital acumulado es tanto que excede la capacidad de inversión, se canaliza a la especulación en ramas no productivas. Ya no es suficiente la explotación directa con extracción de plusvalía, como la del obrero en la fábrica, la precarización salarial, la pérdida de derechos laborales para aumentar las ganancias, sino que el capitalismo busca despojar al trabajador de su magro salario de ganado, y lo hace a través de la apropiación de bienes que no son propios y que convierte en mercancías. Entonces, el capitalista busca despojar al trabajador del salario. Ese es el objetivo de esta acumulación por despojo. Entonces, lo hace a través de la apropiación de bienes que no son propios. Los servicios, por ejemplo, que eran derechos, agua, energía, salud, educación, vivienda, alimentación, absorbiendo de este modo gran parte del salario del trabajo y generando una financiación especulativa para la sobrevivencia a la cual acude cada vez más el trabajador. No es el único modo hay sutiles formas. Los préstamos del FMI se apropian de este modo de un capital social pagado en impuestos. El capitalismo ya no garantiza a la clase trabajadora su reproducción. Esto es la acumulación por desposesión o por despojo que se produce a través de una apropiación del salario ya ganado por el trabajador de las grandes empresas, que convierten en mercancía lo que fueron derechos. Y hay un gran porcentaje del capital social que se escapa y que es apropiado por las multinacionales y por las grandes empresas. Para Carne de Máquina, El Chango, desde La Rioja. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Déjame pasar, le dice un botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera, porque con no obedecer no alcanza. Buenos días a la querida audiencia de Radio Semilla, Radionauta y Carne de Máquina. Soy Omar Rombolá
Y traigo esta vez una columna de opinión relacionada con el endeudamiento de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Una situación que venimos observando desde hace tiempo, desde el medio, que venimos analizando, que venimos siguiendo, que está relacionada sobre todo con la baja salarial, con el aumento de la desocupación, los despidos, el alza en los precios. Esta vez quiero relacionarla con un endeudamiento que se daba en la clase trabajadora rural, en los peones, a principios del siglo pasado. En el nordeste argentino, a principios del siglo XX, los peones de los yerbatales eran atrapados por el sistema de proveedurías. El patrón les adelantaba con un bono mercadería, ropa o herramientas, ¿no? Y luego descontaba esa deuda de salarios miserables. Los insumos debían ser comprados en el almacén del patrón. La cuenta nunca cerraba. Cuanto más trabajaban, más debían. El crédito era una trampa. Horacio Quiroga retrató con crudeza ese mecanismo en su cuento Los Mensú, donde los peones aparecen condenados a una forma de esclavitud por deudas. El monte, el capataz y el almacén del patrón conformaban un mismo sistema de dominación. Cuando querían escapar, eran cazados o asesinados por el mayordomo o el capataz del establecimiento. Un siglo después, el patrón se oculta tras el algoritmo. Hoy, miles de repartidores de Rappi, Pedidos Ya y otras plataformas reciben ofertas de préstamos dentro de la misma aplicación con la que trabajan. Ya no necesitan ir al almacén del patrón. El patrón ahora les envía una notificación al celular. El mecanismo conserva la misma lógica. Las plataformas detectan cuántas horas trabaja cada repartidor, cuántos pedidos acepta, cuál es la calificación y cuánto factura. Con estos datos construyen un perfil financiero propio y ofrecen créditos casi instantáneos. El salario deja de ser solamente una remuneración, se transforma en garantía para endeudar al trabajador. Según datos difundidos a partir de un informe del Banco Central, durante 2025 la cantidad de repartidores que tomaron créditos ofrecidos por las propias aplicaciones aumentó un 122%, luego de un anterior crecimiento del 177% entre el 2023 y 2024. La deuda promedio ronda ya entre 900.000 pesos y 1 millón de pesos, mientras organizaciones de repartidores denuncian tasas que pueden alcanzar el 700% anual. No se endeudan para comprarse una casa, no se endeudan para estudiar, se endeudan para seguir trabajando, cambiar una cubierta, reparar la moto, comprar una bicicleta, pagar el combustible, reemplazar un celular roto. Es decir, el capital ya no solo compra la fuerza de trabajo, también financia las herramientas necesarias para explotarla, herramientas que debe pagar el propio trabajador. La dependencia es absoluta. Si antes el mensú dependía del almacén del patrón, hoy el repartidor depende del crédito del algoritmo. Y como la cuota se descuenta de futuros ingresos, aparece un círculo perverso. Trabajar más horas para pagar la deuda que permitió seguir trabajando. Diversos relevamientos indican que muchos repartidores realizan jornadas de 10 a 12 horas diarias e incluso más para alcanzar ingresos que le permitan cubrir gastos cotidianos y afrontar las cuotas de esos préstamos. No es casual, es diseño empresarial. El algoritmo premia a quien permanece conectado más tiempo, acepta más pedidos y trabaja en horarios de mayor demanda. Cuanto más produce, mayor acceso tiene al crédito. Cuanto mayor es la deuda, más difícil resulta abandonar la plataforma. El viejo capataz recorría el yerbatal a caballo. El nuevo controla desde un servidor. Antes existía un libro de cuentas, hoy existe una base de datos. Antes el látigo, hoy la calificación. Antes el almacén, hoy el fintech incorporado a la aplicación. El mecanismo es idéntico. Karl Marx describía que el capital no solo necesitaba trabajadores, sino trabajadores obligados a vender permanentemente su fuerza de trabajo. Las plataformas digitales dieron un paso más. Buscan trabajadores obligados a seguir conectados para pagar la deuda contraída con la propia empresa. El algoritmo produce una nueva forma de servidumbre. La libertad prometida por la economía colaborativa termina siendo una ficción. El repartidor aparece como un emprendedor independiente, pero depende del precio fijado unilateralmente por la aplicación.
de sus tiempos, de su geolocalización, de sus evaluaciones y cada vez más de su financiamiento. Es el regreso del Mensú pero con GPS, con inteligencia artificial, con scoring financiero y con intereses, con un patrón invisible que no necesita levantar la voz, porque habla mediante de una notificación. Tenés un préstamo preaprobado. Horacio Quiroga describió la tragedia de los peones yerbateros en el litoral, atrapados por una deuda interminable. Más de 100 años después, el capitalismo digital escribe una nueva versión del mismo cuento. Cambiaron los árboles por antenas, el machete por la mochila térmica, el obraje por la aplicación, pero la explotación continúa escribiendo el mismo final. Solo la organización desde abajo y la lucha de los y las trabajadoras podrá reescribir otra historia. La historia de la rebelión y la resistencia, la historia de la solidaridad, la historia de la coordinación, la historia de la acción directa, la historia del apoyo mutuo, es decir, la historia que empiece a transitar el camino, ese camino a ese mundo nuevo que aún sigue latiendo en nuestros corazones. ¡Cunapa Diabla! ¡Ey! ¡Vamos pa' acá! ¡Canta tarita! ¡Ey! ¡Vamos pa' acá! ¡Canta tarita! ¡Tutacani! ¡Matacuicani! ¡Tutacani! ¡Matacuicani! ¡Ey! ¡Vamos pa' acá! ¡Mana ancha sacra! Amakai, mana ancha sacra, no capaciminita, repetirinki, no capaciminita, repetirinki. Changadora, recargadora, ratidora, agarradora, horas Cunapa Diabla. Hola compañeros de Carne de Máquina, otro domingo que nos encuentra tratando de analizar y de aportar elementos para ver en qué situación estamos individualmente, inclusive grupalmente, como clase, como sociedad, como país y básicamente como mundo, que es el que nos está llevando quizás un poco desde las pestañas, arrastrándonos a situaciones donde todavía no encontramos las respuestas a lo que está pasando, a lo que estamos necesitando, y quizás algunas de las claves están en la situación internacional. Situación internacional que a nivel interno en nuestro país encuentra una gran cantidad de referencias, de respuestas, de posicionamientos, donde en una misma línea vemos cómo el gobierno nacional acelera la entrega
al capital extranjero, el poder extranjero, al poder militar extranjero de todos nuestros recursos, por una cantidad o por una multiplicidad de aspectos políticos, aspectos económicos y aspectos político-militares. Como un primer plano de las medidas internas, estamos muy ocupados con lo que va ocurriendo con la ley que no pudieron votar en senadores, la de inviolabilidad de la propiedad privada, que pretenden que se vote el día 6 de agosto. Pero no es ese solo el único escenario de entrega de tierras que está traccionando todo no solo el gobierno, sino también inclusive con su apoyo la sociedad rural apoya la extranjerización de tierras en la Argentina. También en el mismo plan interno, Sturzenegger, el ministro de la desregulación, avanza en la desregulación de las farmacias y los medicamentos para que cualquiera pueda vender cualquier medicamento, para que cualquiera pueda vender cualquier libro, avanza para que los barcos extranjeros entren por la Argentina como Pancho por su casa. En fin, esta política interna de desregulación, de entrega, de agresión a todo lo que fuimos construyendo durante años y años de lucha, porque si bien no estamos en el mejor de los mundos o no estábamos en el mejor de los mundos, todo lo que estaba construido en la Argentina había sido y ha sido construido con las luchas de los trabajadores. Es que en paralelo a nivel internacional, como datos tenemos que el jueves 16 de julio el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, organizó una reunión con representantes de 66 países del mundo. La agenda del encuentro era alertar sobre el resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda y promover la cooperación entre servicios de inteligencia y fuerza de seguridad de los países para aplastarlo. Muchos gobiernos enviaron representaciones de bajo nivel al encuentro, pero por la Argentina estuvo presente el canciller Pablo Quirno. El encuentro fue acompañado de la publicación de un documento del Departamento de Estado sobre el mismo tema. Esto lo informa el cohete de la Luna del domingo pasado. Con datos en extremo imprecisos y mezclando situaciones de muy diverso tenor ocurridas en Europa y Estados Unidos, el gobierno estadounidense presentó una línea de continuidad entre los movimientos armados de los años 70 y 60, fundamentalmente latinoamericanos, y estos hechos difusos dando por hecho algo así como el terrorismo de izquierda que comienza a existir. En América Latina esto supone la reivindicación abierta de las dictaduras militares del siglo XX y de los mecanismos de coordinación represiva como el Plan Cóndor. Pero bueno, estamos viendo cómo se van dando pasos en el mismo sentido. Y ya en alguna columna anterior mencionábamos la presencia de la reunión del llamado Escudo de las Américas, que actividad organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y con amplia participación de muchos gobiernos latinoamericanos reunidos en Florida,
que Estados Unidos, que apunta también en el mismo sentido y que lo vimos en acción recientemente con la rebelión del pueblo boliviano y que implicó que Argentina enviara aviones, supuestamente primero dichos con ayuda humanitaria, entre comillas, eufemismo que encubre el envío de armamento, de gases y pertrechos para la represión. En la misma línea hemos visto cómo se están integrando actividades militares y el envío y el intercambio de tropas en distintos escenarios, como lo que vivimos el mes pasado del programa de entrenamiento Daga Atlántica, que inclusive tuvo su escenario de acción en el campo de la Perla, en el campo de exterminio de la Perla en Córdoba. Recientemente, digamos, más que recientemente, es decir, el día 24 de julio, Milei autoriza el envío de tropas argentinas a Panamá sin aval del Congreso. El financiamiento del despliegue demandará un gasto de unos 51 millones de pesos, presupuesto que será cubierto mediante los recursos del Ministerio de Defensa en medio de una reducción presupuestaria aplicada a otras áreas claves del sector público. Esto es mediante un DNU con el cual se evita la aprobación del Congreso, el DNU 650/2026, para sumarse al operativo multinacional Panamax 2026, que se llevará a cabo en la República de Panamá bajo el mando del Comando Sur de Estados Unidos. La medida se justificó argumentando que la Cámara de Diputados no trató a tiempo el proyecto de ley correspondiente. Sin embargo, la propia documentación del Ministerio de Defensa desmiente la urgencia alegada, ya que la invitación formal de la Embajada de Estados Unidos ingresó el 15 de agosto de 2025, lo que evidencia que el Poder Ejecutivo dispuso de casi un año de antelación para someter la decisión a la tramitación parlamentaria. En tanto, la Armada Argentina y la Marina estadounidense realizaron ejercicios militares en Puerto Madryn. Las unidades especializadas de ambos países ejecutaron maniobras de alta complejidad diseñadas para responder a escenarios de amenaza asimétrica, rescate de emergencia y control del espacio marítimo. Pero bien, ¿qué es lo que en una situación más global estamos viendo? En donde Trump prepara fuerzas para un ataque masivo contra Irán. Distintas medidas se están tomando, concentraciones de tropa, envío de 150 médicos militares a Alemania para atender heridos de esa guerra, bombarderos de largo alcance, incluidos los B-1 desplegados en el Reino Unido, se están preparando para operaciones de combate de gran envergadura. Entonces Trump dijo: estoy considerando un ataque masivo, más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión, totalmente preparado para ello. Entonces vemos un esfuerzo estadounidense por reabrir el estrecho por la fuerza. Sería una empresa de enormes proporciones. Trump también regresa a sus amenazas de violencia genocida. El miércoles publicó en su red social, Truth Social, que cualquier ataque iraní contra la navegación en el estrecho de Hormuz será respondido con la destrucción de un puente o una planta de energía. De Irán, obviamente. La administración Trump se ve obligada a la escalada por la propia lógica de la guerra, que ya se encuentra en un quinto mes. El imperialismo estadounidense no ha logrado alcanzar ninguno de los objetivos declarados, entre ellos el derrocamiento del gobierno iraní y la toma del estrecho de Hormuz, por el cual transita un porcentaje considerable de petróleo y el gas natural del mundo. Todo esto lo señala el periódico Por la Igualdad de Estados Unidos.
Pero la conclusión más clara es la escalada actualmente en curso tendrá consecuencias catastróficas para la población de Irán, la región y el mundo entero. El imperialismo se encuentra en las etapas iniciales de una guerra mundial cuyo alcance se expande continuamente. Con cada nueva etapa crece el peligro de una guerra nuclear. La guerra ha creado el marco para un asalto masivo contra la posición social de la clase obrera. Todo debe subordinarse a los gastos militares sin precedentes. Trump ha declarado la intención de la oligarquía de atacar el seguro en Estados Unidos, el seguro social, el Medicare, Medicaid. La ayuda alimentaria ya ha sido cortada para 1,5 millones de niños. Pero esto que describe para el interior de Estados Unidos es también lo que estamos viendo en toda América Latina. En función de la guerra imperialista se está saqueando de una manera imperiosa e intensísima a todas las regiones del planeta donde el imperialismo tiene puesto un pie. Hasta la próxima, compañeros. Nos vemos en el próximo programa de Carne de Máquina.